En este ciclo 2021 de Laura en Radio Nacional todavía no hemos hablado en detalle de cultura local, así que hoy vamos a abordar esta cuestión que además del interés propio que tiene el arte, la cultura, lo local, tiene un impacto, diría yo, creciente en los últimos años en lo que hace a la política local. Recordarán que el año pasado conversamos en repetidas ocasiones con Elizardo Tunesi, actor, director, referente de la red de espacios culturales independientes, y uno de los reclamos que tenían desde la comunidad artística cultural bahiense era la renuncia de Morena Roseló, la secretaria de Cultura. Bueno, finalmente se efectivizó, pero ¿cómo estamos hoy por hoy? Bueno, esa es la pregunta o una de las preguntas que vamos a intentar dilucidar junto a Elizardo, con quien estamos en comunicación telefónica. Elizardo, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda desde Laura en Radio Nacional. Hola, Juan Ignacio, ¿cómo están? Bien, bien, tanto tiempo sin conversar al aire. Elizardo, para poner en contexto y para recordar un poco a la audiencia que por ahí no lo tiene tan fresco, ¿cómo vivieron o mejor dicho, cómo vivieron la pandemia el año pasado desde el sector artístico-cultural bahiense, que un poco adelantamos, fue bastante accidentado? Sí, bueno, convengamos que en enero del 2020, antes de la pandemia, la administración de Morena Rosselló es de Héctor Gay particularmente, porque la política cultural la marca el intendente. Sí. Intentaron derogar las ordenanzas que hacen al quehacer cultural de la ciudad y que fueron conquistas de la democracia, ¿no? Uh-huh. Eso fue un golpe muy duro y allí empezó, digamos, una lucha inquebrantable con respecto a que las ordenanzas no se tocaran. Uh-huh. Después sobrevino la pandemia y eso empeoró muchísimo más las cosas porque tuvimos directamente un Estado municipal ausente. Convengamos que no se ejecutaron los presupuestos, si bien es cierto, en una mesa de diálogo se llegó al acuerdo de no tocar las ordenanzas hasta tanto no dar a conocer un proyecto superador que según ellos tenían. Lo que sucedió es que de hecho las derogaron porque no ejecutaron absolutamente ningún presupuesto de los cuales están específicamente destinados en cada ordenanza, ¿no? Bien. Digamos, el año pasado, en un año muy difícil, en un año de pandemia que todos sufrimos y seguimos sufriendo, sí. Directamente el municipio no ejecutó absolutamente nada y por otro lado también se nos dijo que estaba todo destinado a la emergencia sanitaria y alimentaria, cosa que después descubrimos que tampoco era cierto, porque en el informe que pidió el Consejo Deliberante sobre esa situación se confirmó que no había ninguna partida de cultura destinada a ese fin. Bueno, frente a esta situación no nos quedó otra que pedir la renuncia de la funcionaria en ese momento, y no solamente la renuncia, porque si no era nada más que un cambio de figurita, sí. Sino que además un cambio de política cultural, que eso se le exigió al intendente Héctor Gay. Y bueno, y como vos dijiste, efectivamente se produjo la renuncia, porque esto, y esto quiero que quede claro, esto no fue una lucha contra una persona en particular. Contra Roseló en particular, claro. Exactamente, sino que esto fue una lucha en contra de una política cultural que se quería y se intentó y bueno, y todavía estamos en la duda con respecto a, la privatización o, si se quiere, de alguna manera el mecenazgo de la cultura en Bahía Blanca. Bien. Y digo esto porque pareciera como que ahora está todo bien. No, estamos en una etapa donde el nuevo funcionario, que no es ajeno a la gestión de Rosselló, porque él era el segundo de Rosselló. Claro, y era el director de Cultura específicamente dentro de esa secretaría monstruosa que mezclaba educación, cultura, turismo. Turismo. Sí. Y bueno, González Casali tiene otras formas, otra apertura, otro diálogo. Entonces, bueno, estamos
Pero esto no es ni más ni menos cuando nos recibió después de casi un año a la mesa de diálogo nuevamente. La mesa de diálogo, cuando hablo de mesa de diálogo, estoy hablando de la mesa que se formó en el momento del intento de derogar las ordenanzas. En enero 2020 fue eso. Exactamente, que está integrada por la Asociación Argentina de Actores, por la UNSUR y por los espacios culturales independientes. Uh-huh. En esa mesa de diálogo se le planteó al nuevo funcionario un montón de inquietudes y de dudas, porque uno no puede, después de casi un año de falta de diálogo, decir que ellos son ajenos a toda esa situación. Claro. A raíz de eso se llamó al secretario privado del intendente para que esté presente en la reunión, y bueno, y se comprometieron en algunas situaciones o a mejorar algunas situaciones. Lo que queda claro es que reconocieron evidentemente el equívoco, reconocieron el error, pero con reconocer el error solamente no hacemos nada. Y esto es importante destacar a todo nivel, tanto nacional, provincial y municipal, uh-huh, que cuando hay errores en un gobierno, o cuando hay errores en una gestión, o cuando hay equívocos, si se quiere, hasta no hablo de mala intención, sino de simplemente de errores humanos, uh-huh, hay un montón de situaciones y de perjuicios que no tienen salvación. Cuando se cierra un espacio cultural no se vuelve a abrir, claro, no es tan fácil. Entonces, toda esta gestión de Moreno Rosselló dejó en un montón de aspectos un daño muy profundo que hay que reconstruir, y que para eso se necesita dinero, ni más ni menos. Claro, y aparte la gestión de Rosselló, que fue relativamente breve, sin embargo viene como la continuidad o la profundización de la gestión anterior, siempre durante el gobierno de Gay, específicamente en el primer mandato de Gay, de Margo. Sí, que incluso parece como que hubiera, a mí me da la sensación, mirándolo desde afuera y haciendo un análisis por ahí más político, que Margo tenía un estilo más duro, más de la chicana, más de la confrontación. Rosselló por ahí tenía un discurso más bonito, más abstracto, que después cuando uno lo quería llevar a la realidad no encontraba un punto en que se toque su discurso con la realidad, y ahora Casali tiene este giro más a la apertura, más al diálogo, pero lo que hay de fondo y lo que vos estás remarcando es justamente la necesidad de que cambie la política cultural y que repare mucho de lo que viene destruyendo. No, seguro, por eso nosotros cuando se nos habló del presupuesto 2021, que claramente era un presupuesto bastante más reducido que el del 2020. ¿Reducido en términos nominales? ¿Es menos plata, menos peso, digamos? Sí. Eso sumado a la inflación, entonces. Ya de por sí nosotros habíamos denunciado, porque... ¿Hola? Sí. Perdón, pensé que se había cortado. No. No, nosotros ya... vos no te olvides que esto fue maratónico, porque en diciembre se presenta Rosselló al Consejo Deliberante, en diciembre del 2020, digo. Sí. Se presenta... Un mes Rosselló, antes de renunciar. Defendiendo el presupuesto 2021, la ordenanza impositiva y demás, y en enero renuncia. Claro. O sea que esto... le dejó al nuevo funcionario un presupuesto aprobado, porque también el Consejo Deliberante, como tiene mayoría, que esa es otra de las cuestiones que son bastante perjudiciales, porque al tener mayoría ellos refrendan, y lo que de alguna manera se quejaban de las escribanías, sí, el Consejo Deliberante se transformó en una de ellas. Uh-huh. El problema es que esta mujer deja un presupuesto totalmente acotado. De hecho, nosotros lo planteamos esto, y bueno, y de ahí sí que de alguna manera se consiguió hasta ahora un presupuesto de emergencia para determinadas cuestiones que tienen que ver con reparaciones del año anterior. Lo cual no implica que nosotros dejemos de reclamar, y esto es importante remarcar, dónde fue a parar ese dinero que es de los bahienses. Digo porque... es un dinero muy importante, donde las ordenanzas no se olviden que tenemos presupuestos afectados. Claro. Y esos presupuestos afectados tienen que continuar para el año siguiente si no se ejecutaron, lo cual implica que el compromiso está firme,
También es cierto que la gestión de Morena Rosselló directamente suspendió una comedia municipal. Claro. Todo ese presupuesto tampoco se ejecutó y ahora se van a ejecutar lo que prometieron, que es las 3 comedias municipales este año. Y bueno, y el dinero evidentemente está saliendo de algún lado. En un año electoral, no nos olvidemos. Claro. Entonces, lo cual implica que la lucha que hemos sostenido todo el colectivo artístico en Bahía Blanca ha sido muy fuerte y ha hecho bastante ruido, porque no renunció el secretario de Economía, renunció la secretaria de Cultura. Claro. Entonces esto es importante remarcarlo para cuando uno cree que las cosas son así y cuando uno vota le está dando al gobierno un cheque en blanco, ¿no? Uno, justamente el ejercicio de la democracia y una de las de los requisitos que exige la democracia es el reclamar ante las autoridades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en esto que hablamos, que tiene que ver con que, bueno, cambia el funcionario, pero lo que se reclama de fondo es el cambio en las políticas culturales. ¿Cómo lo ves? Y te pregunto por un tema que hablamos el año pasado y que pienso que puede llegar a ser un botón de muestra para analizar la gestión de Casali. Vos recordarás que el año pasado, Lizardo, estuvimos hablando sobre el Fondo Provincial de Cultura y Turismo y vos expresabas la crítica de cómo se había repartido. Recordamos que el dinero de la primera edición del fondo en 2020 fue 3.700.000 pesos en 109 establecimientos. Y bueno, de eso se veía muchos espacios culturales independientes inscriptos, pero no se veía reflejado por ahí a la hora de distribuir ese dinero. Eso fue durante la gestión Rosselló. Ahora con la gestión Casali, que llegó la segunda edición de este fondo, ¿cómo ha sido el reparto? ¿Ha habido un cambio en la política, en el criterio de repartición? Sí, hubo un cambio importante en cuanto a se reconocieron algunas cosas que nosotros veníamos planteando, como por ejemplo aquellos espacios que no habíamos trabajado en todo el año y aquellos beneficiarios que estaban anotados porque de alguna manera se los permitía lo que se llamaba la cultura amplia, digamos, pero de ninguna manera podrían tener la misma distribución en función de que ellos sí habían trabajado, como por ejemplo librerías y demás. Sí, que tenían un fondo específico que es el ATP también. Exactamente. Entonces, en ese aspecto, en el segundo catálogo sí se contempló, se hizo una diferenciación, y yo ahí sí presenté mi crítica concreta, que es el tema de la forma de rendición. Ajá. No nos olvidemos que no es un dinero municipal, es un dinero provincial. Sí. No es un fondo municipal como se dijo, es un fondo provincial que llega y el municipio lo ejecuta, y yo era partidario de que ese fondo no tenga un destino específico para rendir con factura. Con facturas me refiero a una rendición de gastos específicos, sino que además sirva para abonar, por ejemplo, alquileres o servicios y demás. Claro. En función de justamente de esta emergencia que se está viviendo. Todos sabemos que hay muchos espacios culturales que están, por ejemplo, alquilando un espacio y por ejemplo no le dan las facturas correspondientes o las facturas legales. Eso lo sabemos todos, sucede, y entonces son cosas que, si bien es cierto hay que corregir, frente a la realidad y frente a la emergencia, un fondo que llega debe ser contemplado. Lo cual, mi propuesta era que se maneje de la misma manera que se manejó, por ejemplo, el fondo del Instituto Nacional del Teatro, que era mediante declaración jurada. Bueno, eso se puso en estudio y como ya, digamos, contablemente la municipalidad ya lo había imputado, no se pudo llevar a cabo. Pero en realidad lo que mejoró, Juan, y en esto, que esto es importante destacarlo, es que por lo menos se dialoga. Bien, por lo hay menos un diálogo real.
Exactamente, hay un diálogo real, hay un diálogo con todos y con todas, hay una apertura distinta. Vuelvo a repetir, Sí. quizás esto dure hasta octubre, no lo sabemos. Y Elizardo, permítanme que, y esto no estoy cometiendo ninguna infidencia porque se lo dije tal cual al funcionario hoy de turno, que permítanme que me amparen el beneficio de la duda, ¿no? Porque creo que me han dado demasiados motivos el año pasado para dudar. Sí, y me permito agregar, vos decías esto quizá dure hasta octubre, bueno, llama la atención, vos decís un presupuesto que no se ejecutó, ahora aparece la plata, año electoral, un cambio de sintonía fina en el modo de llevar la gestión, y aparte un anuncio que hubo, y te pregunto sobre esto último porque ya estamos sobre el informativo, se anunció que para agosto, que en teoría serían las PASO si no se posponen, abriría el teatro después de tanto tiempo cerrado, que es más tiempo del que tardó en construirse. Sí, ya está el anuncio hecho para agosto. Y como vos bien decís, en todo el periodo de licitación y de construcción del teatro, sí, nunca estuvo tanto tiempo cerrado. O sea que evidentemente esto es una estrategia que tiene todo el derecho, digamos, el oficialismo tiene todo el derecho a usar las estrategias y las herramientas que le dio el pueblo porque se encuentra en el poder. Lo que no puede hacer es no gobernar tampoco para las minorías. Claro. Bueno, ¿y son optimistas en relación a este anuncio? ¿Esperan que se efectivice la apertura del teatro para agosto? Yo creo que se puede abrir y creo que está en condiciones. Lo que nunca me quedó claro es por qué se cerró. ¿No son necesarias o tan necesarias las reparaciones? No, las reparaciones eran necesarias. Lo sí, que no había necesidad, por ejemplo, es de cerrar un teatro cuando vos tenés otros salones u otros espacios, como por ejemplo los talleres municipales que se suspendieron todos y se trasladaron todos. El teatro no solamente tenía la apertura de público, sino también tenía una actividad concreta. Claro. Y bueno, todo eso de alguna manera se disipó y era una de las cuestiones que nosotros también estábamos reclamando, ¿no? Bien. Bueno, Elizardo, muchísimas gracias por esta conversación y te estaremos llamando nuevamente en un tiempito para seguir charlando de estos temas y cómo evoluciona la situación de la cultura. Me quedó preguntarte cómo se preparan para la segunda ola, así que en breve te propongo que tengamos otra conversación telefónica y charlamos sobre esos temas. Ese es otro tema que requiere tiempo, sí. Así que cuando quieras, a disposición. Bien, muy amable, Elizardo. Muchísimas gracias. Un gusto. Un fuerte abrazo. Bien. Gracias. Era Elizardo Tunesi, actor, director y un importantísimo referente de la cultura bahiense, contándonos cómo transitaron 2020, cómo tomaron la renuncia de Morena Roseló y qué se viene ahora.